El tema de hoy se titula El propósito de Dios en tu vida. ¿Cómo se titula? El propósito de Dios en tu vida. ¿En tu vida nada más o en la mía también? En la mía, diga, el propósito de Dios en mi vida. Amén. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? No me la vaya a responder. Medite nada más en esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros? A veces nosotros no entendemos muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos saber cuál es nuestro llamado, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere conmigo. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia del apóstol Pablo. ¿Quiénes conocen la historia del apóstol Pablo? Dice que él era llamado Saulo, ¿verdad? Y era un judío que perseguía a los cristianos. Era un judío que perseguía, maltrataba a los cristianos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de su historia. Amén. En Hechos 9, del 3 en adelante. Amén. Dice, no sé si lo tenemos en la pantalla. Pueden ver ahí, ¿no? Amén. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién le pasó esto? A Pablo, ¿verdad? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted Dios lo llamó, usted le dijo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que tu hijo haga? No, ¿verdad? Eso lo fuimos viendo más adelante, pero en este caso, él estaba temblando y temeroso y le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Dice, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice que él iba con unos soldados, iban a perseguir igualmente a los cristianos, ¿verdad? Y los soldados quedaron como atónicos. Ellos escuchaban la voz, pero no podían ver lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Dice que él no veía a nadie. Él se levantó y ¿cómo estaba? Ciego, no podía ver a nadie. Y dice, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Yo digo 3 días sin ver. Dice que el resplandor de la luz que le pegó a él, cuando estuvo cerca de la presencia de Jesús, dice que lo dejó como ciego. Era necesario, yo estudiaba la palabra y yo decía, era necesario que él pudiera quedar ciego y poder entrar en esos 3 días donde no iba a poder ver nada. ¿Por qué? Yo decía, precisamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos quedar ciegos y dejar de ver atrás, dejar de ver lo que nosotros estábamos haciendo. Y luego de esos 3 días, ¿qué pasó? Vino y él recobró la vista por Ananías, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Después de eso, ¿qué hizo él? Él empezó a hacer lo que Jesús le envió a hacer. Era necesario de que él pudiera quedar ciego en ese momento para él poder entender para qué Dios lo estaba llamando, para qué Jesús le hacía un llamado. Si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado nada en la vida de Saulo. Es necesario que nosotros podamos entender que no necesariamente debemos nosotros de quedar ciegos, sino podamos entender el llamado de Dios y el propósito de Dios en mi vida. Y empezar a ver las cosas que vienen hacia adelante, lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Y dejar de ver lo que está atrás. ¿El que hizo? Dejar de perseguir a los cristianos y empezar a ver, a mirar hacia delante, hacia Jesús, lo que Jesús le estaba enviando a hacer. Amén.
Dice en Filipenses 3, versículo 13. ¿Sí lo tienen? Amén. Dice, aquí estaba Pablo, hablándole a los Filipos, a la iglesia de los Filipos. Dice, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Había logrado muchas cosas Saulo? No. Él lo reconocía, decía que ¿qué? No lo he logrado. Nosotros podemos mirar ahorita y decir, lo he logrado hasta ahora con Jesús. He logrado muchas cosas. No lo hemos logrado, pero ¿qué debemos hacer? Dice que ¿qué? Me concentro únicamente en esto, olvido el pasado. ¿Cuántos aquí estamos día a día enfocados en vivir en el pasado? Y no reconocemos y empezar a seguir, a mirar hacia adelante. Eso es lo que nosotros debemos de hacer para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. Avanzo. Para nosotros poder llegar al final de la carrera tenemos que ¿qué? Avanzar, fijar la mirada hacia adelante y poder avanzar. No dice que debemos retroceder. Él no decía ahí, no, hasta el momento no lo he logrado, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, voy a seguir persiguiendo, voy a seguir matando a los cristianos. No, él decía que ¿qué? Avanzo para poder alcanzar la carrera, ¿verdad? Para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Él sabía que había un propósito en él y que él tenía que seguir y seguir. Y dice en la palabra, si estudiamos bien la historia de Saulo, dice que él perseguía a los cristianos y luego vinieron esas persecuciones a él. Y no por eso él abandonó el llamado de Dios. Lo podía hacer porque ahora lo estaban persiguiendo a él, pero no. Que nosotros podamos seguir, porque a nosotros nadie nos va a decir, ah no, ya eres cristiano, ya no pasa nada. No te digo nada, estamos bien, eres excelente, nadie nos lo va a decir. Pero Dios sí nos va a hacer saber las cosas, ¿verdad? Y tenemos una promesa, porque aquí dice que ¿qué? Para recibir el premio celestial. Si nosotros terminamos esa carrera con Jesús, vamos a recibir ¿qué? El premio celestial. ¿A qué lo llamó Dios a Pablo? ¿A qué? Dice, a ser un apóstol apartado para el evangelio. ¿A qué te llamó a ti Dios? ¿A qué te llamó Jesús? A poderte apartar para Cristo completamente, ¿verdad? ¿Nos cuesta? Sí. ¿Nos duele? Sí. ¿Nos van a perseguir? Sí. No vamos a estar exentos, pero tenemos a Dios. Dios no permitió de que Él muriera en el tiempo de que lo perseguían, ¿o sí? No, ¿verdad? Dios siempre estaba ahí respaldándolo, guardándolo. Y así es Él con nosotros. Él no nos va a abandonar. Él no va a dejar que nosotros salgamos a la calle y cualquiera nos venga a matar, a golpear, a hacer tantas cosas, ¿verdad? Dios no lo va a permitir. Pero que nosotros podamos centrarnos en cuál es el llamado, cuál es mi llamado, cuál es mi propósito. En Dios, ¿verdad? Dice, y que otra cosa era, que Dios lo llamó a recibir la gracia de Él para cumplir con su llamado. Dios te ha llamado a ti, te ha llamado muchas veces para recibir ¿qué? La gracia de Dios y se pueda cumplir en nosotros nuestro llamado. Amén. ¿Cuál es tu carrera? Tu carrera es hacer discípulos a todas las naciones. No quiere decir, ya Dios me salvó, ya no hago nada. El apóstol Pablo puede haber dicho, ya recuperé la vista, ya continuó mi vida, ya no persigo a nadie y no pasa nada. No. ¿Cuál es nuestra carrera? Enfocarnos en hacer discípulos. ¿Para quién? Para Cristo. Él no se cayó. Y él decía, en todas partes lo señalaban, él va a decir esto, si él perseguía a los cristianos, él los mataba. Y él no se callaba, él decía que ¿qué? Está bien, yo reconozco, yo lo hice, pero Jesús me llamó a esto. Me llamó a poder predicar su palabra, ¿verdad? Y esa es la carrera que nosotros debemos enfocarnos, en ganar a las personas, porque sí hay personas que necesitan de una palabra. Hay personas que en el mundo se están muriendo, se están perdiendo sin conocer a Jesús. Necesitan una palabra de nosotros. Es necesario que nosotros nos enfoquemos en esa carrera. Amén.
en Proverbios 19, 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Voy a leer en la NBI. Dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios de Dios. Muchos son los planes, ¿en qué? En los corazones de las personas. ¿Cuántos planes no hacemos nosotros? ¿Cuántos planes no tenemos en nuestro corazón? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Incluso cuando venimos desde niños, yo cuando sea grande quiero hacer esto. Hay muchos planes, pero los planes que van a prevalecer, que van a resaltar, ¿cuáles son? Los de Dios. Los de nosotros no. Los de nosotros sin Dios no son nada. Tienen que ser con Dios. Con Dios van a prevalecer nuestros planes. Enfocarnos en Él. De que nosotros no hacemos las cosas solas. Sí, casualidad, yo quería hacer esto y se me dio. No, Dios lo permitió. Reconocer de que Dios, ese era el plan de que Dios había diseñado para mí. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Amén. Y vamos al Salmo 138, 8. Dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Qué dice? El Señor cumplirá en mí su propósito. Es una promesa. Dice: el Señor va a cumplir en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. ¿Para cuándo? Para cuando solo estemos con Él. Para siempre. No abandones la obra de tus manos. Que nosotros le podamos: Señor, no abandones la obra que comenzaste en mí. Que podamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, no abandones la obra que tú empezaste en mí. Pero nosotros, a pesar de llegar a la presencia de Dios y poder decirle eso, reconocer cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, y empezar la carrera direccionados y visionarnos en Jesús. En Jesús, que nuestro enfoque, nuestra mirada esté puesta en Jesús, no en el hombre, porque el hombre nos va a fallar. El hombre nos va a fallar muchas veces, el hombre no nos va a entender, pero en Jesús, siempre, cuando vengan dificultades, que nos vamos a caer, ahí mirar que ahí está Jesús y nos va a levantar, no mirar hacia atrás. Amén. Yo les voy a dar un testimonio. Yo estudié para ser licenciada en administración gerencial. Eso era lo que yo me enfocaba. Y yo le decía a mi esposo, yo me iba para la universidad con los dos niños, tenía los dos niños, yo me iba para la universidad, yo le decía a mi esposo, yo quiero estudiar. Y yo le decía, inscribite, vos tenés que estudiar. Estábamos en eso. Y mis notas eran excelentes. Y pasaron muchas cosas, yo tuve que dejar, me faltaba un semestre para ir a graduarme. Un semestre. Y ese era mi enfoque, estudiar, yo quiero ser. Y yo nunca estudié para ir a predicar la palabra de Dios. No sabía cuál era el propósito de Dios en mi vida. No sabía cuál era mi llamado, pero Dios ya lo sabía. Ya Dios sabía que tenía un llamado para mí. Y que esta era la carrera que yo tenía que escoger. Esta era la carrera que a mí me iba a funcionar. Porque a pesar de que yo me esforcé por estudiar a llegar a ser alguien. Yo decía, no, yo quiero estar en una oficina, yo quiero hacer esto porque me gusta. A pesar de que yo lo hacía, no era feliz. Tenía una familia, pero no estaba constituida por Dios. No era lo que yo esperaba. Pero en Dios, haciendo la carrera, estudiando, esforzándome cada día para Dios, hoy puedo dar testimonio que tengo una familia restaurada. Amén. Y eso es lo que en mí está eso. O sea, yo era algo que yo decía. Yo esta mañana yo meditaba y yo decía, es tan fuerte entender el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Dios me llevó a esto, que yo me esforcé por algo y nunca se dio. Pero con Dios sí se han dado muchas cosas. Y yo decía, es necesario. Y Dios ya conocía cuál era mi llamado. Yo no lo conocía y no lo entendía. Yo hoy puedo decir, yo entiendo el llamado de Dios, que sus planes son mejor que los míos, que sus planes son mejor de lo que yo puedo planear hoy día. Sin Él yo no puedo hacer nada. Amén. Y dice, hay algo que yo copié aquí, dice, para que Jesús pueda crecer en mí, ¿qué tengo que hacer? Rendir mis coronas ante Dios, decir, Señor, yo sin ti no puedo. Es eso, para que Jesús crezca en mí.
y yo siga haciendo lo que Él me envió a hacer, es poderme rendir y reconocer y decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Y que la obra que empezaste en mí no la sueltes. Que hoy podamos reconocer y decirle, Señor, la obra que tú comenzaste en mí no la sueltes jamás. Amén. Vamos a despedir las personas que están allí conectadas. Vamos a colocarnos de pies. Vamos a orar por esta palabra.